¿Cómo le va, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Continuamos estudiando nuestras creencias. ¿Cómo le va, Pastor Nicolás? Muy bien, disfrutando la verdad de poder seguir con esta serie que se llama En esto creemos y realmente estamos muy contentos de tener un invitado especial hoy también, Pastor Santiago Felker, ¿cómo anda? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes. Qué alegría poder estar con ustedes, Pastor Nicolás, Pastor Daniel, para poder aprender más de Jesús y en una reunión de amigos. Exactamente. Exactamente, exactamente, mejor dicho, imposible. Saben que tenemos algo especial para ustedes. Quería mencionarles que este capítulo es el capítulo número 12 y para que vos no te pierdas, te invitamos a visualizar los capítulos anteriores. Además de eso, tenemos algo especial para vos, Pastor Daniel. Como siempre, debajo en la descripción estamos dejando el link para que puedan descargar este material en formato PDF y que lo puedan bajar y que lo puedan leer. Cada tema, cada creencia, nuestra creencia, la creencia de los adventistas del séptimo día. Así que este material es gratuito, no tienen que pagar nada, simplemente tienen que ingresar, darle al link y con eso pueden descargar automáticamente. Muy bien, vamos a estudiar esta creencia que es la número 12 que habla de la iglesia, pero antes Pastor Santiago que nos va a traer esta enseñanza sobre esta creencia, ¿qué les parece si nos puede guiar en oración para que el Espíritu Santo nos pueda acompañar? ¿Cómo no? Vamos a orar, invitamos a los amigos que están viendo esta transmisión también a que nos acompañen en esta oración. Oremos. Padre eterno, querido Dios, gracias Señor por tu amor, por este espacio en el que podemos aprender más acerca de tu palabra, acerca de las creencias y verdades fundamentales que tú has dejado en tu santa palabra. Rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo, que nos dio tu palabra en este momento, ilumine nuestra mente para hacernos entender tu verdad. Oramos suplicando estos favores en el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mientras que el pastor Santiago va acomodando para presentar la imagen, hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre la iglesia, esta creencia importante para todos nosotros. Así que, pastor, el tiempo es suyo. Vamos a dejarle que pueda desarrollar este tema fascinante. Bien, muy, pero muy bien. Creo que por allí ya están viendo, me parece, los Exactamente. amigos y ustedes. Primeramente, quiero decirles algo. El tema de hoy, como bien dijo el pastor Nicolás y Daniel, es la creencia número 12, la iglesia. Y es un tema apasionante, vibrante, pero para muchas personas puede llegar a ser un tema sensible, ¿sí? Y es bueno ver a la luz de la Biblia qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Muchas personas creen que la iglesia es una creación del ser humano para movilizar las masas, sujetarlas, sacar dinero, oprimirla, pero la pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia? ¿Es un invento humano, un invento divino? Y nos vamos a meter allí para darnos cuenta qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia, qué es la iglesia y si es importante pertenecer a una iglesia. Y otra pregunta que nos podemos hacer es si existe una iglesia verdadera o una iglesia perfecta, si es lo mismo estar en una o estar en cualquiera, si a Dios le da igual que vaya una o vaya otra. Hay un montón de preguntas que nos surgen cuando pensamos en la iglesia. Por eso es muy, pero muy importante esta creencia. Y para avanzar, lo primero que vamos a dilucidar o a dejar en claro es qué significa la iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega, que ahí ustedes están viendo cómo se escribe, en realidad se pronunciaría en griego eclesía, que es el llamado a una reunión, ¿sí? Mayormente, no sé, en la antigüedad, cuando un rey necesitaba hacer una reunión o el Senado necesitaba reunirse, había alguien que hacía un llamado, una eclesía, es un llamado para una reunión. Y la iglesia, el creador,
el ideador de la iglesia es Dios, porque es Dios el que nos llama a reunirnos con Él o hacia Él, ¿sí? Es Dios el que hace la iglesia y el que fundó la iglesia, porque es Dios el que quiere reunir a su pueblo, ¿sí? Es Dios el que quiere reunir a su pueblo. Y aunque en el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia, existe la iglesia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios llamando a su pueblo a reunirse, ¿sí? Y tal vez no tenemos tiempo porque si no podríamos estar 5 horas, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre hay un pueblo de Dios que Dios llama a reunirse, ¿sí? Tal vez podemos hablar en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel era la iglesia de Dios, ¿sí? En la antigüedad lo llaman más como el pueblo o la congregación, ¿sí? Y yo quiero leer algunos textos bíblicos, si me permiten, Pastor Daniel y Pastor Nicolás, y los voy a hacer trabajar un poquito para que lo hagamos más rápido, de ir a ver un poquito las raíces de dónde comienza esta iglesia, este pueblo de Dios que Dios llama a reunirse y a juntarse. Vamos a leer Éxodo 19:5, le voy a pedir al Pastor Daniel, le voy a pedir al Pastor Nicolás que lea Deuteronomio 32, versículo 9 y 10. Éxodo 19:5 dice... Yo voy a leer Isaías 44 y vamos a ver... Bien. ¿Leo? Por favor, sí. Bien. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bien. Pastor Nicolás. Dice Deuteronomio 39, 9 y 10, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Bien, hermosos esos dos textos. Uno dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, ¿sí? Y yo quiero ser su Dios, pero ustedes tienen que obedecerme y seguirme, y si lo hacen, van a ser un tesoro especial para mí. Y el texto que acabas de leer, Nicolás, habla del pueblo de Israel, Dios tomándolo, librándolo, dándole su ley, y dice, ustedes son como la niña de mis ojos. Primero, un tesoro especial, ahora un padre como cuando ve a su hija. Y en Isaías 44, 1 al 2, dice algo hermoso del pueblo de Dios, de Israel. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y podríamos seguir leyendo, pero acá Dios, muchas veces usamos este texto para hablar de mí, de forma personal, pero este texto habla del pueblo de Dios. Dice, yo te redimí, te puse nombre, no tengas miedo, yo te voy a dar de mi espíritu, yo te voy a cuidar. Las grandes bendiciones que el Antiguo Testamento tiene suelen tener como objetivo el pueblo. Muchas veces lo hacemos de manera personal, pero tenemos que estar dentro del pueblo para tener esas bendiciones. Si yo me alejo del pueblo, esas bendiciones no son para mí. Las que acabamos de leer son bendiciones cuando yo soy parte del pueblo de Dios. En este tiempo era el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, vamos a leer un texto más, que está en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, final de la Biblia. Leímos algo del principio de la Biblia, del Pentateuco, algo de Isaías, y ahora vamos a ir ya después del exilio, ¿sí? Malaquías, capítulo 3, versículo 6, déjenme que lo lea, dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos, ¿sí? Y el versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, ¿qué cosa? Especial tesoro, otra vez. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Otra vez el mismo concepto, ¿no? Si ustedes me siguen, van a ser mi especial tesoro. Y aunque se han equivocado, dice, yo los perdono, pero quiero que estén en mi pacto, quiero que sean obedientes y quiero que sean un pueblo para mí. Esto de Génesis a Malaquías, podemos decir, el Antiguo Testamento habla de Dios, llamando a un pueblo para que se le sea fiel, escogiendo un pueblo para que le sea fiel, en este caso el pueblo de Israel, al pueblo al que el Señor eligió, como su porción, como su especial tesoro, como a la niña de sus ojos. Ahora, algo importante, pastor, perdón, Santiago, vemos que está hablando de personas. Cuando habla, entonces, la iglesia no es un edificio. Generalmente nosotros vamos a la iglesia y pensamos el edificio donde nos reunimos, pero en realidad la palabra iglesia, eclesía, significa un conjunto de personas que se reúnen. Exacto. Sí, y hasta podemos decir con templo o sin templo, Claro. con santuario y sin santuario, porque acá Malaquías ya está hablando cuando el santuario de Salomón se destruyó, cuando ya no había arca, pero Dios seguía llamando a un pueblo que se reúna para ser fiel, para guardar su verdad y para andar en sus estatutos. Ahora la pregunta es, bueno, yo no soy israelita, esto no es para mí. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él fundó una nueva iglesia, una nueva congregación, un nuevo pueblo, que no está basado en la nacionalidad o de dónde nací, ¿sí? O cuál es mi apellido, sino está basado en si acepto o no a Jesús. Al pueblo de Israel le costó mucho entender esto, es más, la mayoría no lo entendió, de cómo Dios ahora habría para que todo aquel que quiera pueda ser su pueblo, no importa en dónde nació. Y Jesús, en Mateo 21:43, hace el quiebre. Es decir, ahora mi pueblo, mi congregación, mi iglesia, el llamado es para todos. Pero por una razón. Y vamos a leer Mateo 21:43, le voy a pedir al pastor Nicolás, si puede leer Mateo 21, versículo 43, que para mí está en la clave, ¿sí? Perfecto. Lo leo, dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bien. Jesús vino a esta tierra, el pueblo de Israel rechazó a Jesús, a su Mesías, a su ungido. Y al rechazarlo y al crucificarlo, Jesús dijo, miren, su bendición que era exclusiva, ahora ya no es más para ustedes. Ahora va a ser para un pueblo que produzca más frutos y que me acepte. Y después de la muerte de Jesús, ¿sí?, se forma la iglesia del Nuevo Testamento. Esta iglesia del Nuevo Testamento ahora es, y este pueblo del Nuevo Testamento ahora es para todo aquel que acepta a Jesús. El pueblo de Israel rechazó a Jesús y por eso se le quitó el privilegio de ser su especial tesoro de Jehová, la niña de sus ojos, exclusivo. Ahora es para todos aquellos que aceptan a Jesús. Ahora todos podemos ser hijos de Abraham, diría Pablo, si aceptamos a Jesús, ¿sí? No por descendencia, sino por fe. Es decir, que ahora nosotros somos judíos espirituales. Claro, por eso el Nuevo Testamento habla de, no importa si estás circuncidado o no, que era la señal de ser parte del pueblo. Ahora lo importante es si circuncidaste tu corazón. Si tu corazón se entregó a Jesús y en tu corazón vos dejaste y permitiste que Dios ponga su ley y seas obediente. Porque Dios quiere un pueblo y Dios siempre está llamando, eclesía, un pueblo que se reúna en él y que le sea fiel, ¿sí? Y la iglesia del Nuevo Testamento que se formó después de la muerte de Jesús es todos aquellos que aceptan el llamado de misericordia, de perdón y de salvación que Jesús extendió ahora a toda la raza humana. Pero ahora yo quiero
avanzar un poquito más, si me permiten, porque el Nuevo Testamento da unas descripciones, unas metáforas, unas parábolas de qué es la iglesia hoy en día, la iglesia de Jesús. Recuerden que Jesús fue el que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él mismo, de la piedra angular, ¿sí? Y él edificó esta iglesia y ¿saben qué? Me quiero meter con algo. Hay muchas personas que dicen algo así, y es más, antes de comenzar esta reunión con ustedes, estaba dando un estudio bíblico y con la persona que le estaba enseñando la Biblia dice, pastor, dice, a mí no me gusta ir mucho a la iglesia. Dice, yo amo a Jesús, pero está mal si yo me quedo en mi casa y leo la Biblia, dice, en vez de ir a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema está en que Jesús puso a la iglesia en un lugar y le dio una preeminencia muy grande, que si yo no acepto el mensaje de la iglesia, la creencia de la iglesia, y no formo parte de la iglesia, de alguna otra manera estoy rechazando a Jesús. Por ejemplo, Jesús comparó a la iglesia con su cuerpo. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 18. Si me acompañan y me ayudan, Pastor Nicolás, a ver, te vamos a agarrar como el lector hoy. Colosenses 2, versículo 18. ¿Qué dice? No hay problema. Leemos entonces, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los 28. ángeles. 28. No, 18 es. Perdón, 18. Colosenses 18. 1, 18 era, puse 2. Vamos otra vez. Puede pasar y dice... Estamos en este vivo. Este. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la prominencia. Ahí está. La Biblia, Colosenses 1, 18, escribí mal, les pido disculpas, dice así, y lo acaba de leer el pastor Nicolás. Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, la Biblia hace esta metáfora. Jesús es la cabeza del cuerpo, el cerebro, lo que manda. Mi cabecita es la que manda este cuerpo pequeño que yo tengo, ¿sí? Y cuando le digo mover el dedo se mueve, mover la pierna se mueve, guiñar el ojo lo guiña, presta atención, presta el cerebro, lo que mueve todo, la cabeza. Sin cabeza un cuerpo no funciona. Ahora, sin cuerpo una cabeza no está completa. Y Jesús dice, la iglesia es mi cuerpo. Y yo quiero darle un pequeño ejemplo. Imagínate que viene un hermano, Pastor Daniel, una hermana, una jovencita de 15 años, 18, 17, y le dice, pastor, estoy enamorado de una persona. La amo, tiene una cara hermosa, preciosa, ojitos claros, piensa muy bien. Yo me quiero casar con él, pero tengo un problema. Odio su cuerpo. Me parece horrible su cuerpo. Pero yo amo su cara. Así que yo me quiero casar con su cara, pero su cuerpo es horrible y no me gusta. ¿No le puedo cortar la cabeza y amar solo su cara? Y vos si escucharías eso, Pastor Daniel, diría... Imposible. Psicólogo porque tenés un problema, ¿no? Sí. A la chica. Tiene un problema psiquiátrico, ¿no? Porque si vos amás a la persona entera. Tal cual. Ahora, si yo digo, amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la iglesia, estás rechazando a Jesús también. Estás rechazando su cuerpo. Y Jesús no le gusta eso. Y esto es como un matrimonio, ¿no? Cuando uno se casa, acepta el combo completo. Hay cosas que le gustan mucho y hay cosas que no le gustan tanto, pero por amor acepto todo el combo. Y por amor a Jesús yo tengo que aceptar su iglesia, que a veces puede tener algún defecto, algún problemita, alguna situación, pero si yo amo a Jesús, tengo que aceptar su cuerpo, que es su iglesia. Pero recuerden, el que manda en la iglesia Es Cristo. y la cabeza de la iglesia es Cristo. Jesús. ¿Sí? Hace Y poco, Sí, ¿qué pasa? Santi, perdón, leí ahí el tema de que en la iglesia, muchas veces nosotros la razón para rechazar la iglesia es porque a veces la interacción con la gente puede llegar a ser difícil, no por la gente, sino por nosotros. Y justo leí hace poco un texto que dice
que el desarrollo de la iglesia se da a través de que nuestro orgullo vaya siendo suprimido, y esa supresión de nuestro orgullo llega a ser dolorosa, y dice, es un proceso doloroso. Entonces, qué lindo poder entender que la iglesia es parte también del plan de Dios para desarrollar nuestro carácter, para cambiar nuestro carácter, y que también es una imagen del carácter de Dios. Así que me pareció muy interesante eso. Y otra cosa interesante también, ¿no? Porque con todo el tema de la pandemia y bueno, la cuarentena, que no nos podemos reunir, mucha gente ahora, más que antes, ¿no? Porque ya esto venía, se conecta, y me ha pasado una vez que fui a visitar a una hermana, esto lo he comentado varias veces en los diferentes cultos de oración, y que la hermana no quería ir a la iglesia y dice, no, ¿para qué, pastor? Yo escucho sermones buenos acá, me siento, pongo a este predicador y me lleno, dice. Y en cambio voy allá y son sermones tristes, dice, que no tienen fuerza. Entonces la miro a la hermana y le digo, pero está desobedeciendo lo que dice Dios, porque Dios en su palabra dice, no dejéis de congregarse. Y creo que el análisis que hizo recién el pastor Santiago, en el sentido de, a ver, yo no puedo amar la cabeza y no amar el cuerpo. No existe eso, es toda una sola cosa. Y no debemos desobedecer lo que dice Dios. Hay que congregarse. Después podemos analizar más profundamente el por qué hay que congregarse. Exacto, sí. No tenemos tiempo, pero la Biblia habla mucho del concepto del cuerpo. Sí. Cada parte de mi cuerpo tiene un propósito. Sí. Yo no tengo 5 dedos por nada. O sea, Dios puso 5 porque necesitaba 5. Dios puso una nariz porque necesitaba una nariz. Dios puso una oreja porque necesitaba una oreja. ¿Por qué no dejó solo un agujerito y hizo la oreja? Claro. Porque tiene un propósito. Y cuando yo acepto a Jesús, empiezo a formar parte de su cuerpo, y ahora yo tengo un propósito dentro del cuerpo. El tema y el gran problema es que la mayoría de las personas ven la iglesia como un lugar de entretenimiento y de expectación, que yo voy para que la iglesia me dé. Sí. Pero no, yo acepto a Jesús y entro a formar parte de la iglesia para darle a Jesús, no para que me den a mí. Pero ya vamos a llegar a eso. Quiero pasar a la segunda metáfora, ¿sí? Que es el concepto del templo, ¿sí? La Biblia habla de que la iglesia es un templo o un edificio, y ese templo y ese edificio tiene un fundamento. Antes hablamos del cuerpo y la cabeza, que es Jesús. Ahora vamos a hablar de un templo y de un edificio, que el fundamento es Jesús. Efesios 2:20. Estamos en Colosenses, vamos a ir a Efesios un poquito más para atrás, y le voy a pedir al pastor Daniel si puede leer capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el 21, fundamento. por favor. ¿Cómo? 20 y 21. Por Bien. favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está. Jesús es el fundamento del edificio. Y dice también, y los profetas y los apóstoles. A mí me gusta decir esto. Jesús es la base, ¿sí? Para los albañiles que nos están mirando, la zapata. Sí. Y los profetas y los apóstoles son las columnas, ¿no? ¿Por qué profetas y apóstoles? Porque son ellos los que Dios eligió para darnos su palabra, ¿sí? Y en su palabra encontramos el fundamento, que es Jesús. Ahora bien, sería muy loco que alguien diga así: bueno, yo quiero levantarme una casa, porque necesito una casa para vivir. Y entonces cava, hace la zapata, los cimientos, y dice, bueno, con eso me basta y me sobra. No. Levantamos la pared, ponemos el techo, porque queremos vivir bien. Ahora, si yo solo acepto la base, que es Jesús, y no construyo el templo, no hay casa. Creo que el mismo texto lo está diciendo en otras palabras. Dice, el 21 dice, bien coordinado, va creciendo. Creo que esa palabra, creciendo, esa es la palabra. Va construyendo, o sea, no me quedo solamente con la base o las columnas. Tengo que seguir avanzando, si no la casa no está terminada. Exactamente. Y esto es dinámico, es importante. Sí. La iglesia
no es un producto terminado, es algo que el Señor nos dio para que nosotros lo desarrollemos y lo hagamos crecer en talento, en estética, en dones y en predicación del Evangelio. Al pueblo de Israel, Dios le había dicho, quédense ahí. Y con su ejemplo, los demás van a venir. Claro. A la iglesia que Jesús fundó, le dijo, vayan y prediquen, multiplíquense, agrándense, ganen gente, sigan llamando para que nos reunamos, para que sigamos construyendo este templo, que el fundamento soy yo. Ahora, vos que me estás escuchando, si aceptás a Jesús, tenés el desafío y el Señor te llama a que vos pongas un ladrillo. Vos sos un ladrillo más dentro del templo. ¿Sí? No sos el que tenés que mirar de afuera y decir, me gusta, no me gusta. No, vos te tenés que involucrar, tenés que estar ahí, tenés que hacer que este templo crezca. ¿Sí? El templo del Señor es activo, es dinámico, va creciendo. ¿Sí? Vamos a pasar a la otra metáfora, si es que no hay ninguna acotación, que es la de la familia. Y me encanta esto. ¿Sí? Todos, de alguna otra manera, o la mayoría, tenemos familia. A algunos nos gusta nuestra familia, a otros no. Pero nadie puede rechazar su familia, o no es lo mejor, ¿sí? Y hay una frase que se suele decir, la familia no se elige, Sí. la familia se hereda. Sí, tal cual. Y si vos aceptás a Jesús como tu salvador personal, heredaste una familia. Una vez No había la escuchado a un hombre que estaba discutiendo con su hijo y le dice, bueno, vos no sos más mi hijo. No cambia el hecho, a ver, el hecho de que le diga no sos más mi hijo, sigue teniendo la misma sangre, los mismos rasgos de carácter, o sea, el hecho de que yo de palabra le diga que no sos más mi hijo no cambia, sigo siendo el padre o el hijo o viceversa, eso no tiene sentido, y pasa lo mismo con la familia celestial, ¿no? Que tiene sus dificultades porque no todos somos iguales, porque en la familia hay problemas, hay discusiones, y pasa lo mismo dentro de la iglesia. Claro. Mira, yo me considero en lo que respecta, en lo que intenta, un buen hijo, ¿sí? Pero me he peleado un montón de veces con mis dos hermanos que tengo y más de una vez he entrado en diferencias con mis padres. ¿Y sí? ¿Sí? Y ellos me aman a mí y yo los amo a ellos. Pero esto es parte de la familia. Ahora vamos a leer Efesios 2:19, que hace esta paráfrasis o esta metáfora de la familia de la fe como la iglesia. No sé si lo querés leer, Pastor Nicolás. Efesios 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No sé, a mí este versículo me encanta. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto a Jesús, y miren qué interesante, la Biblia dice que nosotros por naturaleza somos hijos del pecado, ¿sí? Somos esclavos de Satanás. Suena feo lo que voy a decir, pero es la realidad. Somos hijos del diablo. Sí. Es que ahora, lo dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois vuestro padre el diablo, y le dijo a los fariseos. Exactamente. Pero la Biblia dice que por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos ser hijos de Dios. Y Efesios capítulo 1 dice que a través de la sangre de Jesús, Él nos adopta, ¿sí? Aunque no tiene la obligación de hacerlo, por amor nos adopta y nos da un mejor lugar, a cariño, amor, un Padre eterno, ¿sí? Y una familia. Pero esa adopción uno la tiene que aceptar. ¿Y cómo la acepto? Un poquito más adelante lo vamos a ver, pero es a través del bautismo. ¿Sí? Tenemos que nacer del agua y del cielo. Ahora, cuando yo acepto a Jesús, Él me adopta, y cuando yo acepto a este Jesús que es mi Padre, ¿sí? A este Jehová que es mi Padre, entro en una familia. Yo no le puedo decir a mi padre adoptivo, gracias por sacarme del orfanato, pero yo quiero exclusividad. No quiero que haya nadie en el hogar. Soy yo solo. Entonces el padre te va a decir, no, acá hay una familia. Vení, vas a formar parte de esta familia. ¿Sí?
Y es hermoso, querido amigo, formar parte de la familia de la fe. Yo tengo casi toda mi vida dentro de la iglesia y les voy a ser sincero. He tenido dificultades con algunos hermanos de iglesia. He tenido conflictos. Hubo momentos en que he tenido tensiones y situaciones complicadas que han pasado dentro de la familia de la fe. Pero es hermoso ser parte de la familia. Porque cuando necesitas algo, ahí están. Porque cuando estás enfermo, allí están. Porque cuando necesitas un hombro en donde llorar, ahí está la familia. Y ¿saben qué lindo que es? La familia de la fe, a veces con diferencias y todo, está mucho más presente, mucho más atenta y tiene mucho más amor que muchas veces la familia sanguínea. Y ese es uno de los objetivos por el cual el Señor levantó la iglesia, un lugar de contención y de amor. Ahora con la pandemia tanto se habla de la necesidad del grupo, de que necesitamos la contención. Dios creó la familia de la fe, la iglesia, porque sabe que necesitamos ese grupo de contención y de amor que es todos los hijos de Dios reunidos, la iglesia. Y aparte de eso tenemos que pensarlo también que creo que la palabra que dijo recién el pastor, contención, el hecho, todos somos pecadores, todos estamos enfermos y cuando vamos a la iglesia nos animamos unos a otros y oramos unos por otros y creo que ahí está la contención que necesitamos todos nosotros, porque al fin y al cabo somos pecadores, somos gente que necesita afecto y qué mejor lugar encontrar a gente que tiene el mismo pensar, que busca al mismo Salvador, que cree en lo mismo y que nos fortalecemos juntos como iglesia, ¿no? Como asamblea, como cuerpo de Cristo que espera la segunda venida de Cristo, ¿no? Creo que uno sale fortalecido en ese sentido, a pesar de los defectos, porque toda la familia tiene defectos. Exacto. Bien, vamos a seguir avanzando en dos metáforas que el Señor usó. Otra es la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y me encanta porque habla de un propósito claro por el cual el Señor fundó la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Le voy a pedir al pastor Nicolás si puede leerlo. Primera de Timoteo 3:15. ¿Sí? Hermoso lo que dice este texto. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Perfecto. El apóstol Pablo dice acá que la iglesia es columna y baluarte. Una columna sostiene un techo, ¿sí? Sin la columna el techo se cae o tiene muchas posibilidades de caerse. Una traducción, baluarte sería apoyo, sería las vigas, sería columna y viga de la verdad. Una traducción Claro. para hacerla más actual, ¿no? Y como dijiste vos, y sostiene el techo. Sí, algunos también hablan del baluarte en la antigüedad como un lugar de defensa. ¿sí? También. Los baluartes eran esas diagonales de los muros de los castillos donde se vigilaba y se defendía. ¿sí? La iglesia está fundada por Dios, por Jesús, para sostener la verdad en un mundo de mentiras, en un mundo dirigido por Satanás para hacer perder a la raza humana y hacer que la verdad de Dios sea transgiversada y perdida en medio de tanta mentira. Y la iglesia tiene como propósito sostener la verdad de Jesús y ser una luz en medio de la oscuridad. Y me parece que esta metáfora es hermosa, ¿no? La iglesia es un lugar que sostiene la verdad, que lucha por la verdad y que ilumina en la oscuridad. Una columna de la verdad. Dijiste columna y automáticamente me vino el faro. Es una columna que alumbra. Está allí. Mirá si yo voy a decir, Jesús te amo, te quiero, pero no quiero la columna de la verdad. Te vas a caer, no te vas a poder sostener. ¿Sí? Y ¿saben qué? A la larga o a la corta, y lo digo yo y sé que los dos pastores que están conmigo van a sentir, a la larga o a la corta, todos aquellos que dicen que aman a Jesús, pero rechazan a la iglesia, se terminan perdiendo. Sí, tal cual. Terminan alejados de Jesús también. No podés sostenerte. Jesús no apoya ni predicó monjes tibetanos.
sino cuerpos, sino grupo. Y Jesús viene a buscar un pueblo, no personas distantes, un grupo. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Si me dejan voy a avanzar un poquito más y voy a hablar de algo que la Biblia presenta sobre aquellas personas que tal vez no son parte de la fe. Porque tal vez alguien se puede preguntar, bueno, ¿y si alguien no es parte de la iglesia, se puede salvar igual? La Biblia habla de un pueblo visible, o podemos decir una iglesia visible, pero también de un pueblo, una iglesia invisible, que para traducirlo en palabras más sencillas, un pueblo que aceptó el llamado de Dios y personas que son sinceras, pero que están afuera, que todavía no conocen la verdad de manera completa, pero como Dios es amor y es misericordia, ellos no están completamente perdidos. Hay una iglesia visible, hay una columna y una baluarte de la verdad, hay un cuerpo visible, que es la iglesia de Dios organizada, que tiene el propósito de predicar el evangelio, de sostener la verdad, de difundir la palabra de Dios, ¿sí? Pero también hay personas que están fuera de la iglesia que no están completamente perdidas. Y a mí me gustaría leer San Juan capítulo 10, si me permitís. Jesús usó una parábola y una metáfora hermosa para que nosotros podamos entender esto, ¿sí? En San Juan capítulo 10 Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor y la puerta del redil. Sí. Las ovejas, sin redil y sin pastor, el lobo las devora, que vendría a ser Satanás. Y en San Juan capítulo 10, Jesús dice que Él es el pastor y que Él es la puerta, ¿sí? Y dice el texto que cuando Él llama a las ovejas conocen su nombre y entra. ¿Sí? Quiero leer versículo 9, si me permiten, y versículo 11 de San Juan capítulo 10. Dice así: yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo y entrará y saldrá. Dice que Jesús es la puerta. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conocen. O sea, yo soy el buen pastor, aceptame y vas a entrar a mi redil, el pueblo de Dios. Y en el redil de Dios vas a estar segura. Ahora, hay un montón de ovejas que están fuera del redil de Dios. Ahora, si esas ovejas están fuera del redil de Dios por capricho, porque no quieren aceptar la verdad de Dios, porque escucharon la verdad y no la quieren, esas ovejas están perdidas. Pero hay un montón de ovejitas que están afuera, que nunca escucharon la verdad, que no saben cuál es la iglesia verdadera, que no tuvieron la oportunidad que ustedes están teniendo en este momento de escuchar y de que alguien les explique la palabra de Dios, pero son sinceras en su corazón y lo poquito que saben lo están practicando con fe. Esas son ovejas del Señor. Interesante Zacarías lo que dice, ¿no? En Zacarías capítulo 13 dice que los redimidos cuando estén en el cielo, que personas que nunca escucharon hablar de Jesús, jamás en su vida se van a salvar y le van a preguntar, ¿qué heridas son estas en tus manos? Exacto. Y dice uno, ¿cómo se salvaron? Bueno, ahí vemos que el tema del concepto de la salvación es mucho más amplio, mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Exacto. El tema es la sinceridad Claro. y la luz que tuviste. El Señor siempre te va a juzgar de acuerdo a la luz y al conocimiento que tuviste. Vos que estás escuchando este video, ya lo sabés. Exacto. No puedes decir que no lo dijiste. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, pero son sus ovejas. No están dentro del redil, pero son sus ovejas. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Querido amigo, no hay dos iglesias, no hay tres iglesias, no hay cuatro iglesias. La Biblia dice que hay un solo redil, una sola iglesia. Hay muchas ovejas que están fuera y que son del Señor, que son sinceras, pero hay una sola iglesia visible. Hay un solo rebaño y hay un solo redil. Jesús es claro. Interesante, pastor. Interesante, pastor, el concepto dice, yo soy la puerta. ¿Y de dónde toma el Señor Jesucristo esa figura? Dice que en los tiempos de Cristo,
ellos fabricaban los corrales con piedras, o si encontraban una cueva los metían ahí, y el pastor se dormía o en la entrada de la cueva, y él era la puerta, o sea, nadie podía entrar. Entonces por eso dice, yo soy la puerta del Señor Jesucristo. O sea, cualquier ladrón tenía que pasar por encima del pastor que estaba cuidando y velando a sus ovejitas. Interesante, el Señor Jesucristo al mismo tiempo es alguien que nos protege, nos ama, nos cuida, protege a su rebaño, a su redil, los ama tanto que algunos, si se escapan, la va a buscar. Incluso tenemos la parábola de la oveja perdida, ahí vemos el amor de Dios con su iglesia, ¿no? Y tal vez juntando pensamientos de lo que venimos hablando, ese tesoro especial, esa niña de sus ojos, es hoy la iglesia de Jesús. Claro. Que Él da su vida y se pone como puerta cuidándonos y protegiéndonos. Ahora, qué tristeza que algunos no quieran formar parte del redil de Jesús y estar afuera del cuidado y de la especial atención que Jesús tiene por su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿cómo formar parte y pertenecer al pueblo? La Biblia es clara. Hechos capítulo 2 nos dice que la forma de pertenecer al pueblo es aceptar a Jesús, que es la puerta, como recién explicaba Pastor Daniel. Pero, ¿cómo acepto a Jesús? El bautismo es la señal. Hechos 2, 41, vamos a leer, y 47, le voy a pedir al pastor Nicolás. Los cristianos de la iglesia primitiva, los discípulos de Jesús, la tenían súper clara, cómo formar parte de la iglesia. Hechos 2, 41 y 47. Dice así, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Perfecto. El bautismo es la forma de añadirse o entrar al pueblo de Dios. Y querido amigo, cuando vos te bautizás en una iglesia, no solo estás aceptando a Jesús, sino estás formando parte de un pueblo. Y querido hermano, tenés mucho cuidado en dónde te bautizás. Porque cuando vos te bautizás estás aceptando un pueblo, y hay solo un pueblo. ¿Sí? Tené cuidado a dónde estás perteneciendo. ¿Sí? Ojalá que vos puedas entrar en el verdadero redil del Señor. ¿Sí? En la iglesia primitiva se bautizaban y formaban parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesús. Y ahora me quiero meter en los últimos minutos que nos quedan, porque el tiempo es tirano, en alguna que otra característica distintiva de la iglesia. Porque muchos dicen, bueno, está bien, la iglesia es el cuerpo de Jesús, el grupo de creyentes. Entonces, yo elijo a 5 amigos, nos juntamos y en mi casa armamos una iglesia. No necesito de ningún pastor, no necesito de ninguna organización, somos el pueblo del Señor. No es tan así. ¿Por qué? La Biblia dice que Cristo es el fundamento y la cabeza, pero Cristo dijo cómo se tiene que dirigir y cómo se tiene que coordinar esta iglesia. ¿Sí? Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, Jesús fue el que dice, ¿sí? La palabra de Dios es la que dice que la iglesia tiene que tener líderes. ¿Sí? Efesios 4, 11. Este es un texto de ejemplo, hay un montón. ¿Sí? Si me permiten lo voy a leer yo. Efesios 4, 11. Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fue Jesús el que fundó la iglesia y el que puso líderes, diáconos, pastores, ancianos, evangelistas, maestros. Es bíblico. No es un invento del ser humano. Hay muchas personas que se van de la iglesia porque dicen, ¿quién es este para que me dirija a mí? ¿Quién es este para organizar la iglesia? Yo seguiría leyendo el siguiente versículo, las primeras partes, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, unidad, hay que unirnos, no me voy para allá, me hago mi propio grupo. No, hay que unirse.
Exacto. Dios quiere un pueblo unido. Y para que el pueblo esté unido, tiene que tener oficiales y líderes. Y estos líderes, y este liderazgo, y esta forma de liderazgo, la instituyó Dios a través de su palabra. Yo no la puedo rechazar, ¿sí? Puede ser que en algún momento haya algún pastor, algún maestro, algún anciano, algún diácono, que no me guste cómo está llevando la cuestión. Pero tengo que respetar. A ver, vamos a decirlo en criollo. Mi mamá decía, en casa las reglas las pongo yo. Y en la casa del Señor, las reglas y las órdenes las puso el Señor, a través de su palabra. ¿Sí? Si no me gusta, es un problema mío. Y tengo un serio problema con Jesús y con la Biblia. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿quién y cómo se eligen estos gobernantes? Bueno, Hechos capítulo 6 nos da un ejemplo de cómo la iglesia primitiva elegía a los cargos de las personas que iban a coordinar la iglesia. Y es excelente, ¿sí? Lo que Hechos capítulo 6 nos dice. Vamos a leer de forma rapidita, no sé si querías decir algo, Daniel, te vi con el... No. Bien, dice así, versículo 2, había un problema en la iglesia y tenían que elegir más personas. Versículo 2 de Hechos capítulo 6. Los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. ¿Sí? Dice, y el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Escuchen esto. Los discípulos necesitaban más líderes para dirigir una iglesia que estaba creciendo. Eran 3.000, 5.000 que se bautizaban cada día y ellos solos no podían. Y entonces necesitaban más personas y más líderes. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pedro, Santiago? No dice, bueno, nosotros somos los discípulos que el Señor eligió, vos y vos, ahora van a ser líderes. No hizo eso. Hay muchas iglesias, ¿sí? Y hay muchas organizaciones, congregaciones, que el pastor con el dedo elige quiénes van a ser sus líderes. Ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que la iglesia reunida elige a los líderes con los parámetros bíblicos, ¿no? Porque los discípulos dijeron, elijan ustedes a varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de buen testimonio. No era cualquiera, No. ¿sí? Tal vez Pedro, Santiago, Juan, si elegían a otro, decían, pero este no está lleno del Espíritu Santo, este no tiene un buen testimonio. Elijan personas de buen testimonio, de fe y llenos del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia, ¿quiénes son la iglesia? Los que se bautizaron y se entregaron a Jesús y forman parte del cuerpo de Cristo. Eligieron, no sabemos cómo hicieron, si con papelitos, si con votos, cuántas reuniones hicieron para, de los 8.000 que eran, llegar a estos 6, pero sí, lo que la Biblia dice es que todos participaron de la elección de estos 6 diáconos. ¿Sí? Eso fue una democracia, o sea, fue democrático, esa es la palabra. Ellos mismos lo eligieron, interesante eso. Podemos usarla. Y esto es muy bueno porque nos habla de un dinamismo y de una participación de toda la iglesia, no de un liderazgo monárquico, como a veces se quiere presentar, ¿no? Los discípulos no manejaban la iglesia con una monarquía, sino entre todos. Y ahora hay algo que quiero decir así por arriba. La Biblia y Jesús le dio autoridad a la iglesia para disciplinar a los líderes que andan en mal camino, para amonestar a los líderes o a los hermanos de iglesia que andan en mal camino, y la Biblia habla hasta de desfraternizar a aquellos que alguna vez formaron parte del pueblo de Dios, pero que empezaron a hacer cosas que no es de cristiano ni de un discípulo de Cristo. Tal Y cual. hay un montón de versículos, ahí pueden poner stop en el video y leer un poquito,
pero la Biblia dejó claro, hay pasos que hay que dar, pero Dios le dio toda autoridad a la iglesia, al cuerpo, para defraternizar, disciplinar, poner en vereda, ¿sí?, a aquellos que no andan conforme a la verdad y al pacto que alguna vez tomaron de ser parte de la iglesia y discípulos de Jesús, ¿sí? Esto no quiere decir que aquellos que la iglesia disciplina y aparta de la fe son leprosos. No. Hay que con amor, con cariño, tratarlo bien, pero Jesús pone el punto donde hay que poner y el acento donde hay que ponerlo. No es que podemos hacer lo que queremos después de bautizarnos. No, 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 no. La palabra de Dios es muy clara con respecto a que aquel miembro de iglesia que no está viviendo conforme al pacto y al ejemplo que Jesús dio, hay que tirarle la oreja con amor para su propia salvación. Exacto. ¿Sí? Que eso a veces a los hermanos les cuesta entender. O sea, la disciplina viene por amor. Amor para que la persona se dé cuenta de que está fallando. En primer lugar, el Salvador. Y en segundo lugar, está dañando a la iglesia, ¿no? Exacto, exacto. Y para terminar, porque sé que el tiempo se nos pasó, hay una conducta y un ejemplo que la iglesia verdadera de Dios tiene que seguir. Y yo quiero cerrar con esto. Tal vez hay algún amigo que entró en YouTube, escribió así porque tiene el verdadero deseo de ser parte del pueblo de Dios, pero no sabe cuál es. Y hay muchas personas que son sinceros buscadores de la verdad y que andan buscando por muchos lugares el redil de Jesús y no lo pueden encontrar porque entran en un lugar y ven, no, Jesús no haría esto. No, así no es. La iglesia de Dios, mínimamente, aparte de todo lo que dijimos, que es súper importante, tiene que seguir estos dos versículos. Si la iglesia dice que es de Jesús y no sigue estos dos versículos, firmo abajo y el Señor también, que esa no es una iglesia de Jesús. La primera, San Juan 13:15. Le voy a pedir al pastor Nicolás si puede leer San Juan 13:15. Esto lo dijo Jesús allí en el aposento alto. Dice así, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Bien, sencillo. La iglesia de Jesús tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Y entonces, si yo quiero saber si una iglesia es de Jesús o no, tengo que preguntarme, de esta manera, ¿Jesús guardaba este día o no lo guardaba? ¿Jesús guardaba los mandamientos o no los guardaba? ¿Jesús predicaba de esto o no predicaba? ¿Jesús hablaba que el Espíritu Santo era esto o no? Y vos haces esta pregunta. ¿Jesús dejó ejemplo de esto? Sí. ¿Y entonces por qué esta iglesia no lo está haciendo? ¿O por qué lo hace de esta manera? Jesús nos dejó ejemplo y le dijo a los discípulos, yo les dejé ejemplo. Como yo hice, ustedes tienen que hacer. Y la iglesia verdadera de Jesús tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Si no, dejó de ser una iglesia cristiana, es cualquier otra cosa. ¿Sí? El ejemplo de Jesús y la conducta y la norma de conducta que Jesús dejó escrita. Apocalipsis 12:7. Y este texto es, para mí, una joya cuando uno quiere saber cuál es la iglesia de Jesús. Miren, en ningún lado de la Biblia dice el nombre de la iglesia que es la iglesia de Jesús. Pero acá nos da la descripción de cómo es la iglesia de Jesús antes de que Él venga, ¿sí? Porque el Apocalipsis usa un lenguaje profético para la iglesia del tiempo del fin. Apocalipsis 12:17. Pastor Nicolás, si puede leerlo. Perfecto. Apocalipsis 12:17, y dice así, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si leemos en Apocalipsis 12, el dragón es Satanás, lo dice ahí mismo, ¿sí? La serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Este dragón dice que está lleno de ira y se fue a hacer guerra, ¿sí?, a la mujer. La mujer es otra metáfora que la Biblia usa para hablar del pueblo de Dios, ¿sí? Es la mujer de Jesús, que una de las tantas que no vimos.
Y dice que a la mujer de Jesús, a la iglesia de Jesús, Satanás la quiere destruir. ¿Y cómo la destruye? Haciéndole guerra e intentando destruir a su descendencia, a los hijos de esta mujer, o sea, a los miembros de la iglesia o los que forman parte de la iglesia de Jesús, de la mujer de Jesús. ¿Y quiénes son estos miembros? ¿Quiénes son la descendencia de la mujer? Y acá dice la característica: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Querido amigo, ¿vos querés saber si estás en la iglesia correcta? ¿Vos querés saber si sos parte del redil correcto de Jesús? ¿Vos querés saber si de verdad sos la novia o formás parte de una iglesia que es la novia de Jesús? Es fácil. La iglesia de Jesús guarda los mandamientos de Dios. Y mirá qué lindo, como para que no dice los mandamientos de Jesús, dice los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Si tu iglesia adora imágenes, toma el nombre de Dios en vano, si no guarda el verdadero día de reposo, que es el séptimo día de la creación, sábado, ¿sí? Si no guarda los otros mandamientos, si no predica de que no hay que adulterar, que no hay que robar, que no hay que mentir, si no guarda los 10 mandamientos y levanta el estandarte de la verdad de los 10 mandamientos, esa no es la mujer de Cristo, esa no es la iglesia de Dios. Y si no tiene el testimonio de Jesús, que creo que un poquito más adelante lo van a ver, ¿sí? Sí. Que es el testimonio de los profetas, Apocalipsis 19, versículo 10, dice esto, no es la iglesia de Jesús. Y el Señor está llamando a vos para que formes parte de un pueblo, el pueblo de Dios, el redil de Jesús. ¿Quién es este pueblo? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que escuchan la palabra de la profecía y de los profetas de Dios, y los que siguen el ejemplo de Jesús. Pero no son ramas extraviadas, es un pueblo organizado, es un pueblo unido y conformado, es un pueblo con un liderazgo y con un nombre. No son personas desorganizadas, es un redil visible, la iglesia del Señor. Y esto es palabra del Señor, no es invento de ser humano, la iglesia de Jesús. Muchísimas gracias, Pastor Santiago, por su tiempo, por esta clase. Hemos estudiado justamente sobre la iglesia, algo sumamente importante. No nos podemos separar como miembros, decir, ir a cualquier lugar, no. Debemos ser un cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y cada uno de nosotros tenemos dones especiales, que eso lo vamos a tratar más adelante en una de las creencias. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, también gracias al Pastor Nicolás. Nos vemos en la próxima clase con un nuevo tema.